El doctor Felipe Rotondo Tornarías, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay, doctor en Diplomacia de la Universidad de la República del Uruguay, diplomado en Dirección en Administración del Instituto Nacional de Administración Pública de España, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de la República y de la Universidad de Montevideo, codirector del Anuario de Derecho Administrativo, integrante del Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales del Uruguay, autor de numerosas publicaciones en Derecho Administrativo y Derecho Público. El doctor Felipe Rotondo disertará sobre el tema acceso a la información pública y protección de datos personales. Le damos la palabra. Buenos días. En primer lugar, deseo agradecer a la Unidad de Acceso a la Información Pública la invitación que me ha formulado para participar en este seminario. Me une con los tres miembros de la unidad una especial relación, dado que somos colegas con la doctora Songay Quisena y colegas además en Derecho Administrativo. Ellas también pertenecen al Instituto de Derecho Administrativo, y por otra parte con el ingeniero Klaas Tornig es el puente de unión entre la Unidad de Acceso a la Información Pública y la unidad que yo integro, que es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Con respecto a este tema, si ustedes se fijan en el título del panel, refiere a aspectos prácticos, pero no hay nada más práctico que una buena teoría, y por lo mismo me parece que debo hacer una referencia en primer lugar a conceptos básicos y principios, tanto relativos al acceso como a la protección de datos personales. Tenía una PPT que estoy viendo a ver si aparece o no para ustedes, porque en realidad por mi parte voy a continuar, vamos a esperar esto. Un Estado constitucional de derecho como es el nuestro parte de la base de que el centro del sistema jurídico político es la persona, y por lo tanto lo que primero van a ver ustedes en la placa, si es que aparece, la referencia a derechos de la personalidad. O sea, la libertad de comunicación, que incluye la de informar y de recibir información, el acceso a las fuentes, al flujo de información, a la información de los organismos públicos, la publicidad, y yo diría la versión espontánea de la publicidad, que es la transparencia. Es básico en un sistema democrático republicano. Por otro lado tenemos el derecho a la intimidad, el derecho más amplio a la privacidad, y como desarrollo y por la fuerza expansiva de los derechos en cuanto a al contenido de estos, a la efectividad y a las garantías de estos, el derecho a la protección de datos personales. Quiere decir que por un lado tenemos esa libertad de comunicación, de información y de informarse a los efectos de llegar por cada uno de nosotros como persona a la verdad en lo que corresponda. Eso es propio de la dignidad del ser humano. Pero por otro lado también tenemos un ámbito propio, una esfera propia de íntima que no quiere decir solamente la personalísima, también la que se proyecta en nuestra vida familiar, social, etc., y que, como allí se dice, debe estar exenta de terceros, y usando la palabra de nuestra Constitución, de los magistrados, en el más amplio sentido de la palabra magistrados. Esa es la faz negativa de la protección de datos personales. Pero por otro lado tenemos una faz positiva, o sea, la disposición y el control de los datos, de nuestros datos, y digo mal nuestros datos, porque somos nosotros mismos, no es un tema de propiedad o posesión de datos, sino nosotros mismos. Nuestros datos somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces importa quién tiene nuestros datos, para qué se utilizan, podemos oponernos, pedir su rectificación, cancelación, etc. La persona, ha dicho el Tribunal Constitucional alemán, no puede ser simple objeto de información. Esto es, o son, derechos inherentes a la personalidad humana, también propios de la forma republicana de gobierno que nuestro artículo 72 de la Constitución refiere. Este tema daría para más, pero ya la doctora Ongay me hizo al comienzo un señalamiento de tiempo que no me voy ahora por eso a detener en este punto. Pero los derechos no son absolutos, salvo el de la vida, como ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia. Y allí aparecen unas palabras de la Corte. Un derecho ilimitado sería antisocial, por ello su necesidad de hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses superiores de ésta. Esa última frase de intereses superiores de ésta me llevan a que yo refiera muy brevemente, demasiado brevemente, a lo que me gustaría, al interés general. Un concepto amplísimo
concepto jurídico indeterminado, como general decimos nosotros, difícil de situar en manera general, pero sí en el caso concreto de determinarlo, respecto al cual el Estado es, entre comillas, sugerente. Él encausa o limita derechos por esa razón siempre que se base en ley y determina una actuación razonable de la administración. Pero ese interés general es preeminente, sí, en la esfera de fines a cargo del Estado, pero lo subrayo, este no es el único sujeto activo protagonista de ese interés. Cada uno de nosotros individual o asociativamente también coparticipa. Y por otra parte, y la última frase es de un profesor catedrático argentino de Derecho Administrativo, el profesor Agustín Gordillo, el interés público en que cada individuo no puede encontrarse e identificarse en su posición concreta de interés individual es una falacia. De manera que no tenemos que hacer esa oposición entre interés general e interés individual o interés de cada uno de nosotros, sino que esto está integrado, o sea que es interés general la protección de los derechos de las personas, de cada persona. Esto también daría para más. Y pasamos entonces a la interrelación de esos derechos. La interpretación constitucional sistemática y también sistemática en relación al derecho internacional de los derechos humanos y la unidad de la persona determina la interpretación armónica de los derechos de acuerdo a principios de complementariedad y de interdependencia. Y en caso de tensiones, a criterios de ponderación que habrá que apreciar allí en cada caso concreto cuál es el que tiene que de alguna manera aplicarse. Para esto hay que atender el contenido esencial, lo que a veces se ha dicho, el núcleo duro de cada derecho, acorde al bien que cada uno de ellos refiere o protege. Yo entiendo que en ambos está la dignidad humana y la servicialidad del Estado. Es cierto que en el acceso subrayamos la transparencia, pero la transparencia porque el Estado es un ser instrumental y servicial, debe serlo, ¿y a quién? Para la persona, de manera que en ambos está la dignidad humana. Por eso el acceso, se ha dicho, es un derecho encrucijada, dado el cúmulo de datos en poder de los organismos públicos a los que pueden acceder terceros, y esto lo subrayo. O sea, que el derecho a la publicidad aparece entonces como el límite a la protección de datos personales siempre que existan razones de interés público que así lo determine y con base en la ley, y se refiere a una actividad, como es lo principio, transparente. Pero por otro lado hace un límite al contrario. La privacidad ha sido un límite tradicional al acceso a la información pública por parte de terceros. Para ello hay que hacer entonces un test de proporcionalidad, de restricción, porque también, y aunque nosotros decimos, como lo vamos a ver enseguida, que toda la información que tiene la administración es información pública, hay información que es sustancialmente privada, por su naturaleza, que también está en poder de los organismos públicos. Entonces, ese test es el que aparece allí y que por razones de tiempo, doctora Ongay, entre paréntesis, creo que surge de su texto esas tres etapas y no me voy a detener en ellas. Pero recordando un trabajo del profesor Casinelli Muñoz de hace más de 40 años, debe haber razones para la restricción. O sea, debe ser razones fundadas para la restricción al acceso. Me remito a la lectura de esa parte y a esta frase de Casinelli. Con respecto a la protección de datos, es nuestra ley 18.331 del 11 de agosto del 2008 y su decreto reglamentario 414 del 2009. El sujeto obligado, y esto es importante, el sujeto obligado también son los organismos, entre otros, los organismos públicos estatales o no estatales. Estoy hablando de los obligados a la protección de datos, no estoy hablando de la otra ley, ¿verdad? O sea, el sujeto activo, ¿quién es? El titular del dato respectivo. Y dato es la información de todo tipo, sobre personas determinadas o determinables. Dejo de lado el tema de las personas jurídicas, que daría para un comentario, pero también están incluidas por extensión, demostrándose que el derecho a la privacidad es más que el derecho a la intimidad, clarísimamente, en tanto se les incluye a estas por extensión. Existen datos sensibles que requieren un tratamiento especial, como todos ustedes lo saben, de convicciones religiosas, morales, de la vida sexual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay principios, hay más principios que los que yo puse allí, porque hay un etcétera. Están los principios de legalidad, de veracidad, de seguridad, de responsabilidad, pero me pareció importante los que están allí para esta exposición del día de hoy. En primero, el previo consentimiento informado.
Se ha dicho, con razón, que es el eje del sistema. El eje del sistema de protección de datos y se proyecta al acceso. El previo consentimiento informado de acuerdo a esta normativa que ustedes tienen citada allí en la placa tiene que obviamente ser libre, tiene que ser expreso, documentado, incluso escrito si son datos sensibles, como allí se dice. Tiene que darse por procedimientos o medios sencillos, claros, gratuitos, sin opciones premarcadas, informarse debidamente a la persona a la cual se requiere la información o sobre la cual se pretende una sesión, en cuanto para qué, con qué objeto, o sea, la finalidad, a quién se va destinado, etcétera, ¿verdad? Y es un punto importante que ahí señale que en el caso de que transcurran 10 días sin que el interesado al cual se le requiere su consentimiento no lo da, el silencio se toma como negativo. O sea, 10 días hábiles de requerido ese consentimiento se parte de la base que lo ha negado. Luego tenemos el principio de reserva. Y esto también, quiero subrayarlo, rige a los entes públicos, estatales o no estatales. Todo esto, estamos diciendo, rige a los organismos públicos también. Y dice nuestra ley que el uso es para operaciones habituales del giro o de la actividad, en este caso del organismo público de que se trate. Yo en derecho público lo uniría con el principio de especialidad, que acota la actuación de estos organismos. Luego tenemos también el principio de finalidad, de especificación que hace a la calidad de los datos que son objeto de tratamiento. Ahora, ¿qué pasa? Si el titular de los datos ingresa en un ámbito que requiere transparencia o simetría de la información, entonces es que aparecen situaciones en que no se precisa el consentimiento. Ustedes tienen allí resumidos algunos de los más importantes, son palabras de la ley, por eso en algún caso aparecen entre comillas, porque si fuera por mí hubiera cambiado un poco los términos. Datos de fuentes públicas, miren que son cada uno situaciones distintas, que se recaben para funciones propias de los poderes del Estado por obligación legal, que deriven de relación contractual, científica o profesional y se necesiten para el desarrollo de esa relación, listados con datos fijados taxativamente en la propia ley, distinguiendo si es persona física, en ese caso, por ejemplo, no está el teléfono, en cambio de la persona jurídica, por ejemplo, sí lo está. Luego tenemos un tema de cesión de datos. En el caso de que haya cesión de datos, hay un emisor, el receptor y el titular del dato. La ley requiere el consentimiento de este titular de datos como regla y, por supuesto, también finalidades relacionadas con el interés legítimo del emisor y del destinatario. Pero para esa cesión, el punto que subrayo es ese consentimiento, salvo para los casos antes señalados y también si hubiere disociación que impide que se identifique al titular. Pasando a la otra ley, yo quiero llegar a una parte más práctica, citar dictámenes y resoluciones de nuestra unidad. Por lo tanto, señalo públicamente que elige al doctor Ongay que le saque derecha de la tarjeta roja sin necesidad de la amarilla. El acceso, y eso que estoy medio malo hoy por el resultado de ayer, eso me quita por casi una mitad de esta... Pero bueno, hay que decir las cosas ahí. El dato ese no me preocupa, aunque hace mi sensibilidad. Bueno, el acceso a la información pública, tenemos la ley 18.381, que ya fue citada hoy, y el decreto 232 del 2010. Ahí está dicho lo que es información pública, no me voy a detener en esto. Parte de la base, que es la que está en poder para hablar rápidamente de cualquier organismo público, estatal o no estatal, y también tiene principios, que hay muchos más de los que figuran allí. Pero primero que nada es el de transparencia, que requiere, cuyas limitaciones tienen que ser de estricta interpretación y por otra parte con la base de la ley. También es la visibilidad, o sea que no tenemos la teoría de la unidad inescindible, de manera que si se llegan a existir datos que yo diría son privados, en ese caso puede haber versiones públicas que eliminen o testen esos otros datos que no deben darse a terceros. También el de gratuidad, etc. Luego tenemos situaciones en las cuales escapan de esa regla de la transparencia. Primero, el carácter de secreto, de que información que sea secreta, que esa no me voy a detener porque no corresponde lo que requiere ley.
Y esto se proyecta porque, por ejemplo, hay normas reglamentarias, como el otro día en una jornada rioplatense de Derecho Administrativo, el doctor Adrián Gutiérrez acá presente dijo muy bien, ahora requiere ley, y tiene toda la razón. Pero luego tenemos información de carácter reservada y confidencial. La reservada es aquella que puede clasificada como tal por el organismo estatal, o público mejor dicho, que puede, y entre otras, y la que me detengo solo, la que puede poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o salud de cualquier persona. Esto es importante porque está haciendo la relación con la vida y la dignidad humana, que es la frase que yo subrayo acá. Pero requiere obviamente resolución fundada y motivada. En cuanto a la confidencial, que es la que me importa más para unir las dos normativas, yo diría que es privada. Si se enojan conmigo pido disculpas. Yo diría que es privada, porque es el titular el que tiene que admitir su difusión o haber una razón de interés público basada en ley para ello. Primero aparece la que se entrega como tal por los propios sujetos obligados y que refiere a las situaciones que allí dicen y que no las voy a leer. Subrayo que en la ley que se acaba se acaba de aprobar la rendición de cuentas del 2010, en la ley 18.834, promulgada el 4 de este mes, aparece, por ejemplo, que en los procedimientos competitivos, lo digo como tema nuestro de derecho administrativo, incluyen las condiciones de la información confidencial, la información de clientes, la que puede ser objeto de propiedad intelectual, etcétera, pero no los precios y otras condiciones técnicas. Y llegamos al punto clave, que son los datos personales que requieren previo consentimiento informado. Esos datos son de por sí confidenciales. Ahora vamos a tratar algunas situaciones planteadas por la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Voy a tratar de ser breve y terminar, dado que ya he recibido la amable indicación de la doctora. Tenemos en primer lugar el dictamen número 2 del año 2009 sobre una consulta del Ministerio de Salud Pública para su página web de actividades laborales de inspectores de ese ministerio, pero actividades laborales ajenas a su organismo. La unidad contestó que sí, es viable, en la medida que refiera esa inclusión a funciones propias de los poderes del Estado, son de las palabras de la ley, para una mayor transparencia y sobre todo cuando ello demuestre o permita comprobar que no existe incompatibilidad de esa actividad con la que le corresponde al inspector de salud pública. Luego tenemos un dictamen número 7 del 2009 en que se consultó sobre la publicación en páginas web de datos, de expedientes con datos personales de los interesados. Se contestó que, teniendo en cuenta el principio de finalidad, que debería haberlo marcado mucho más de lo que he hecho hoy por razones de tiempo, de proporcionalidad y visibilidad, se podía hacer esa publicación sin necesidad de que aparecieran determinados datos relativos a los interesados respectivos. En la resolución 38 del 2009 se refiere a la publicación de las resoluciones y de los dictámenes de la propia unidad reguladora. Allí se dice, entre otros aspectos, que hace a la transparencia de la función administrativa de la unidad esa publicidad, que resulta ajustado a derecho la no publicación de datos personales contenidos en algunos pronunciamientos que, de ser divulgados, vulnerarían el derecho a la privacidad, especialmente en cuanto a datos sensibles, que las resoluciones que dispongan la inscripción, no inscripción, modificación o supresión de base de datos se publicarán con los datos contentivos de la empresa, persona física, organismo público responsable, nombre de la base de datos, etc. Se tuvo en cuenta las reglas mínimas para la difusión de la información judicial en Internet, las conocidas reglas de Heredia del 2003, que entre otras cosas voy a citar solo dos, que una coincide con el artículo 11 de nuestro Código de la Niñez y de la Adolescencia, que prevalecen los derechos de privacidad e intimidad cuando se trate de datos personales que se refieran a niños, niñas, adolescentes o incapaces, o asuntos familiares, datos sensibles que establece toda la nómina. Y al contrario, la regla 6, que prevalece la transparencia y el derecho de acceso a la información pública cuando la persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de pública y el proceso esté relacionado con las razones de su notoriedad. Otro caso es el de el dictamen 14 del
2009, sobre solicitud de correos electrónicos de estudiantes y egresados de facultad por parte de un consejero de la primera facultad de la Universidad de la República. Sobre esto no voy a leer ni comentar lo que dijo nuestra unidad, sino la de acceso, porque me parece que ya no tengo tiempo. Bueno, entonces voy a abreviar. Yo lo que les digo es que allí se señaló que no era posible esa información en la medida que se refería a datos que corresponden a la relación estudiante-universidad respectiva. También en la siguiente, sobre concursos públicos, justo que iba a hacer propaganda de un dictamen de la otra unidad, porque nos pedimos las dos unidades, no puede hacerlo, pero se establece qué informaciones sobre concursos públicos pueden hacerse como regla, pero hay datos que no corresponden porque refieren a aspectos totalmente personales. Para demostrarles que dejo, por razones de tiempo, y les pido disculpas, se ve que no armé debidamente mi presentación a razones de tiempo, pero para que vean que no es un tema solo administrativo, porque todo esto era el ejercicio de la función administrativa. En la sentencia del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de cuarto turno que aquí aparece, era información requerida sobre retenciones sindicales efectuadas en base a ley por un organismo estatal. Valdría la pena todo el caso en que comentara los distintos contenidos al respecto, pero el juez lo que dijo era que correspondía porque, si bien son datos sensibles, primero que nada se preguntaba número y por otra parte se podían dar en forma disociada. Señalo por otra parte que se pondera especialmente la actuación de la doctora Gatti, que colabora con la unidad de acceso en este tema. Luego tenemos la ley, para que vean que también importa el aspecto legislativo, la función legislativa. La ley de este año, de septiembre de este año, la 18.812, sobre la central de riesgos del Banco Central. En el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo se dijo lo que allí figura: las políticas y dispositivos jurídicos de supervisión del sistema financiero, el cual lo coloca y subraya, pero no me voy a detener en este tema, su importancia en la vida del país, se articula con dos sistemas de clara resonancia en el campo de los derechos humanos, los de acceso y los de protección de datos personales. Y dispuso, y esto es lo que importa, la aplicación de esta ley de protección de datos personales a esta central de riesgos, de manera que rigen los principios de finalidad, etcétera, los que vimos antes, si bien dice con modificaciones y precisiones de la propia ley, tienen que emanar de la ley, pero vinculado con el tema de hoy, que el tratamiento de esos datos no exige el consentimiento previo, lo que incide en el acceso por parte de terceros. Pero subrayo que no se exija el consentimiento y que se permita, por lo tanto, la comunicación de datos a terceros, no significa que se enerven, que se dejen de lado los demás principios. Subrayo en primer lugar el de finalidad de la información. O sea, no quiere decir que porque no se exige consentimiento se dé la vuelta a la página a la ley de protección de datos. Y para terminar, tomo una frase del proyecto de ley vinculado a ese tema que acabo de decir. Transparencia, privacidad y control son paradigmas conciliables en teoría y práctica. Y personalmente puedo afirmarlo en la medida que nosotros tenemos dos unidades en el Uruguay, la unidad de acceso a la información pública y la unidad reguladora y control de datos personales que yo integro. Hemos trabajado armónicamente, yo diría que hemos sido mellizos separados al nacer, pero que de todas maneras funcionamos bien. Muchas gracias.